Buenas con todos. El día de hoy debatiremos un tema muy interesante, que es el caso de Perú sería capaz de soportar un terremoto de magnitud 8. Pido a ambas posturas, a ambos bandos, respetar el tiempo dado. Ahora, como pregunta problematizadora tenemos, ¿qué capacidad de respuesta tiene el Perú frente a un movimiento telúrico de gran escala? Ahora empezaremos con el grupo a favor. Mi nombre es Gramari Yori Rosa Quispe Salomón. Estoy a favor, diré el argumento uno, porque es un aspecto esencial para salvaguardar la vida de las personas, mitigar las pérdidas financieras y asegurar un desarrollo sostenible, especialmente en un país como Perú, donde estamos continuamente en riesgos debido a desastres naturales como terremotos, deslizamientos naturales, como fenómeno del Niño, inundaciones. No podemos actuar solamente después de que una tragedia ya ha ocurrido. La prevención y la planificación son cruciales para salvar vidas, como indica el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, CENEPRED. Por cada un sol que se invierte en prevención, se puede ahorrar hasta 7 soles en respuesta a emergencias y reconstrucción. Esta declaración subraya que la reducción de riesgos es no solo una acción responsable, sino también una elección financieramente prudente. Además, el gasto de prevención incrementa la capacidad de recuperación de las comunidades, optimiza la planificación urbana y salvaguarda la infraestructura esencial. Si el Estado, los gobiernos locales y la ciudadanía colaboran, es posible atenuar consideradamente el impacto de los desastres. Para complementar la información dada por mi compañera, yo me encargo del argumento 2. Este nos dice que es verdad que nuestro país está en una zona altamente de movimiento sísmico, pero que existe la esperanza de poder soportar un terremoto de gran escala. Por ejemplo, el estudio de Rodríguez en el año 2024 nos dice que los aisladores sísmicos son nuevas tecnologías que se han ido adaptando a nivel mundial en diferentes estructuras, sea para soportar justamente estos grandes movimientos. Estos dispositivos no solo reducen el riesgo, sino también los daños que pueden sufrir las distintas infraestructuras. Y no solo de infraestructuras, sino también daños que pueden sufrir las personas, como la pérdida de vidas y muchas cosas así. Y para ellos fue fundamental que se valora este tipo de aisladores o tecnologías en diversas infraestructuras, sean nuevas como antiguas, lo que se terminó haciendo en varios estudios que demuestran que estos aisladores reducen mucho el daño, casi un 30% del daño. Así que es una tecnología que se ha ido implementando en nuestro país, así que nuestro país puede estar ciertamente preparado, o mejor dicho, preparado para soportar un movimiento telúrico de gran escala. El argumento 3 seguimos con el trabajo de Rodríguez 2024, el cual nos dice que en nuestro país se está viviendo lo que se llama el boom inmobiliario, el cual es un movimiento que se vería hecho pedazos actualmente si ocurre un sismo, pero por eso se están buscando formas para mitigar los daños de este. Uno de ellos es de nuevas tecnologías, de su desarrollo, es formalizar algunas leyes para mejorar las construcciones. Hablando de las nuevas tecnologías, los aisladores sísmicos son grandes aliados para mitigar justamente el daño que pueden producir los sismos. Además, pueden ser incluidos o pueden adaptarse tanto a construcciones nuevas como ya existentes, que pueden ser algunos patrimonios culturales o históricos que tenemos en nuestro país, que lamentablemente entre un sismo podrían fácilmente derrumbarse. Además, estos aisladores es verdad que costaría un poco su costo inicial, sería muy caro, pero vale la pena por algo sencillo como es brindarle sentimientos de seguridad y tranquilidad a las personas en sus propios hogares. Argumento 4. También tiene efectos positivos en la esfera social, económica y de salud pública, en donde una nación como Perú, donde un gran número de personas reside en áreas vulnerables, es crucial anticiparse para eludir graves repercusiones que impacten a toda la comunidad. Desde la perspectiva social, la anticipación refuerza la cohesión comunitaria,
Fomenta la educación en la gestión de riesgos y protege a las poblaciones más expuestas, tales como infantes, ancianos y personas con discapacidades. En el ámbito económico, previene pérdidas significativas en infraestructuras productivas y en servicios fundamentales. De acuerdo con el Banco Mundial, los países que invierten en gestión del riesgo reducen significativamente los costos económicos provocados por desastres que pueden alcanzar entre el 1% a 5% del PBI anual en países en desarrollo. Respecto a la salud pública, la prevención de riesgos implica detener brotes de enfermedades y evitar daños a hospitales y centros de salud, y garantiza una asistencia médica y rápida a las crisis frecuentemente deshabilitadas a los sistemas de salud. Por lo tanto, estar listos para estas situaciones resguarda vidas más allá del evento destructivo. Bien, luego de haber escuchado los argumentos a favor, ahora daremos paso al subequipo en contra. Pueden comenzar. Bueno, refutando al argumento uno, en sí el Perú no está preparado para soportar un terremoto de magnitud 8 grados, principalmente por la gran cantidad de edificaciones autoconstruidas e informales que existen en zonas urbanas y rurales. En su mayoría se construyen sin asesoría de ingenieros ni el cumplimiento técnicos. Se sabe que en el Perú no hay una buena estructura como tal en la mayoría de viviendas. Incluso se vio desde el sismo que pasó hace poco de 6.1 que incluso hubo la muerte de una persona por el pequeño derrumbe de una parte de una casa que fue hecha de ladrillos y también que algunas viviendas se caían su pared o no estaban bien hechas, rápido se derrumbaba. En la parte de los cerros, que también por personas vulnerables y las casas como tal también. Y bueno, es muy notorio que no se va a poder resistir eh, a un terremoto de 8 grados y va a haber enormes pérdidas humanas, daños estructurales y un colapso de servicios esenciales. Muy buenas noches con todos. Yo les voy a hablar acerca del argumento en contra. Bueno, la falta de preparación de la población peruana es preocupante. De hecho, el propio estudio de León y Cáceres 202 nos dice que la ocupación informal y la falta de planificación generan vulnerabilidades inevitables. Además, es la propia ciudadanía quienes toman a broma los simulacros cada vez más escasos de ver en práctica por toda una comunidad y siendo realizadas solo por ciertos sectores. A todo ello incluyamos la falta de señalización de rutas de escape, zonas seguras, zonas de reunión, etc. Y no olvidar que muchos hogares no cuentan con la mochila de emergencia, con sus suplementos listos, ¿no? Y si la llegasen a tener, la dejan tirada por cualquier parte, bueno, de la casa, ¿no? De cualquier lugar, demostrando que todavía no hay suficiente evidencia empírica ni fiscalización técnica a gran escala por parte de las autoridades para realmente reparar a la población, o bueno, preparar a la población peruana. Con todo esto, ¿realmente se puede afirmar o defender que el Perú está listo para un terremoto? Refutando el argumento 3, em, en 1746 hubo un terremoto de 8.4 de magnitud que destruyó casi todo Lima y Callao, incluyendo el Palacio Virreinal, la cátedra, hospitales y conventos, que tan solo una iglesia quedó completamente ilesa. La destrucción masiva demostró la fragilidad estructural ante eventos de gran magnitud y pese a la antigüedad del suceso todavía se puede observar la constante destrucción de la infraestructura hidráulica de Lima. Esto hace afirmar que nuestra preparación sanitaria ante desastres ha sido históricamente débil en nuestro país y que a pesar de los siglos sigue siendo baja la inversión pública en salud preventiva ante sismos como ello y terremotos.
Ahora, refutando el argumento número 4, siguiendo con la investigación de Carcelén, Morán y Amador en el 2023, se confirma que la destrucción causó hambre, especulación de precios y saqueos. Se tuvieron que poner medidas extraordinarias como los impuestos y loterías para reconstruir hospitales. Por su parte, la reconstrucción fue lenta y basada en acciones reactivas, no en planificación anticipada. Básicamente todo siendo la improvisación y la falta de prevención estructural constantes históricas. Y aún hoy existe la preocupación de que la respuesta post-sismo sea más reactiva que preventiva, dando a entender que nuestro país sufre de una escasez crítica de planes de resistencia y mitigación ante grandes adversidades, lo que llevaría perfectamente a la pérdida no solo de la economía o materia prima, sino de millones de vidas humanas. Y no solo por el desastre. Por ejemplo, el mencionado desastre de 1746 ocurrieron daños por desplazamientos, daños en infraestructura, los cuales quedarían muy atrás de las cifras que el sismo provocó por enfermedades post-terremoto, que por el terremoto mismo, dejando mucho que desear en cuanto a la respuesta y planificación de desastres en el Perú. Muy interesantes los argumentos de ambas posturas, pero ahora pasemos con las conclusiones de cada equipo. Primero empecemos con las conclusiones del equipo a favor y terminaremos con las conclusiones del equipo en contra. Pueden iniciar. A diferencia de tales tragedias como el terremoto de 1746, nuestro país ha avanzado significativamente mucho en la preparación de las infraestructuras ante eventuales eventos sísmicos, ya sea por la ayuda de leyes o normativas que nos permiten desarrollar nuevas tecnologías o formalizar mejores construcciones. A su vez, el desarrollo de estas nuevas tecnologías, como lo vienen siendo los aisladores sísmicos, brindan tranquilidad y cierta seguridad a las propias personas en sus hogares. Siguiendo con esto, el hecho de que la implementación se puede hacer en distintas infraestructuras sin importar su modernidad o su antigüedad. Siendo estudios como el de Rodríguez que nos demuestran que para reducir los daños frente a sismos que puede sufrir distintas infraestructuras y por tanto la población, estas nuevas tecnologías son necesarias y su desarrollo tiene que seguir haciéndose, y es por ello que ahora hay un mayor compromiso ante la implementación de esta tecnología en las casas de todos los peruanos. Así que sí, aunque hay muchísimos retos y barreras, eso es verdad, pero nosotros afirmamos que nuestro país está preparado para soportar un sismo de tal magnitud como la que puede ser 8 grados o incluso más. Bien, apreciaciones, conclusiones respecto al equipo sobre el debate. El Perú cuenta con zonas de alta vulnerabilidad debido a las malas construcciones y con simples implementaciones de tecnología no bastaría para que el país sea capaz de resistir un sismo y mucho menos un terremoto. Nuestra triste realidad social lo demuestra aún más. Casas construidas con materia prima pésima y lugares peligrosos, como los cerros o cercanías de un río. Súmale a todo ello la poca preparación para la evacuación o toma de decisiones por parte de la población, y tienes como resultado muchos daños materiales y humanos. Además, tenemos el caso histórico de 1746 o el más cercano en 2007, donde a pesar de los más de 250 años de distancia tuvieron el mismo desenlace, destrucción, siendo así que el país se sumergirá en estado de caos total y se tardaría mucho tiempo en recuperarse por completo.